Santo Evangelio según San Marcos. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está basado en el capítulo 8, versículos 11 al 13 del Evangelio de San Marcos, hermanos y hermanas. Los fariseos pidiéndole a Jesús señales, pidiéndole a Jesús signos, porque no les es suficiente, pues la palabra que él está predicando, los milagros que él está haciendo, y por lo tanto tienen sospechas, tienen dudas de la misión divina que Jesucristo tiene. Y hoy vamos a enfocar esto desde un punto de vista realista, hermanos y hermanas. La petición de signos, la petición de señales de un Dios que se haga visible en el mundo donde nosotros estamos. El mundo en que nosotros estamos depende mucho de nuestros sentidos, hermanos y hermanas, para saber si las cosas existen o no. Nosotros somos personas que para creer, ¿verdad?, que las cosas existen, que son tangibles y no son intangibles, que son visibles o no son invisibles, pues estamos dotados de estos sentidos. Tenemos que ver, tenemos que escuchar, ¿verdad? Tenemos que tocar y sentir para nosotros de alguna forma, pues, decir eso existe. Y a veces esta situación provoca, en medio de ciertas cuestiones que tenemos que enfrentar en la vida, los seres humanos, de que nos caigan sospechas, hermanos y hermanas, de la propia existencia de Dios o de lo que Dios es capaz. Y tendemos a veces a solicitarle a Dios grandes signos, grandes señales que revelen que existe o que está con nosotros, o que hasta nos diga la manera o la forma que debemos de actuar ante ciertas situaciones. En medio de eso, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es hoy de bendición. Hay un peligro en todo esto, hermanos y hermanas, que queremos atacar, y tal vez esa es nuestra idea fuerza en el día de hoy en la reflexión. Toda esta situación donde atravesamos por alguna crisis de fe, o donde nuestra fe se pone vacilante, hermanos y hermanas, en medio de grandes dificultades que tenemos que experimentar, a veces por ciertos fracasos que tenemos incluso en la vida espiritual, en la vida del discipulado, en nuestra vida de la vocación cristiana, nos pueden llevar a guardar secretamente un rencor contra Dios. Y mira lo que estamos tratando de evitar, a que estas cosas terminen guardando secretamente un rencor contra Dios, o hasta en el caso de algunas personas que hacen responsable a Dios de sus propios errores. Todo esto lo tenemos que evitar, hermanos y hermanas. Esto nos va a ayudar a descubrir la voluntad de Dios, a vivir una espiritualidad como manifestación de nuestra fe segura. Y vamos a recordar esto. Estos fariseos buscando señales, estos fariseos buscando signos de parte de Jesús. Lo que está aquí en tela de juicio es, hermanos y hermanas, los judíos tienen fe porque creen en Dios y creen en Yahvé, Dios de los ejércitos, y Cristo, ese es el Padre que nos presenta, el Dios Yahvé de los ejércitos, no es otro Dios. Pero a veces la fe, hermanos y hermanas, se ve tocada por ciertas situaciones o ciertos parámetros donde nosotros nos hemos metido con unas expectativas de que se deben de cumplir para entonces yo poder creer. Por eso los signos y las señales que mueven a toda esta gente. Aquí lo importante ver, hermanos y hermanas, es que los fariseos no creen. Ciertamente no creen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De alguna forma Jesús para ellos no se ajusta a la manera de pensar de ellos. Por eso es que empiezan a pedir estas señales, y sobre todo que vengan del cielo, hermanos y hermanas. Es como si los fariseos estuviesen diciendo que Jesús no nos dice nada de Dios. Eso es lo que está ahí en el entre líneas. Para los fariseos Jesús no les dice nada acerca de Dios. Los fariseos, hermanos y hermanas, de alguna forma no ven porque no quieren ver, y eso nosotros lo sabemos y se ha discutido aquí plenamente. De alguna forma el fariseo se ha envuelto, hermanos y hermanas, y ha caído lamentablemente en una personalidad obstinada,
Y eso es lamentable, que no quieren ver lo que Jesús hace con los enfermos, lo que Jesús está haciendo con los pobres, lo que Jesús está haciendo con los marginados y con otras personas que Jesucristo tocó en el camino. Eso ellos no lo ven como signo, eso ellos no lo ven como señal de la obra de Dios que se transmite a través de nuestro Señor Jesucristo. El fariseo, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo tenía una mentalidad donde no hay posibilidades para la acción de Dios. Ese tipo de mentalidad que se cierra no tiene posibilidades para la acción de Dios, y por eso es que nosotros estamos enfatizando esto hoy en nuestra fe, cuando puede estar lastimada, cuando puede ser vacilante, cuando puede ser una fe inmadura o cuando podemos estar en una crisis de fe. Hermanos y hermanas, eso cierra las posibilidades a la acción de Dios en nuestras vidas. Piden una señal los fariseos, hermanos y hermanas, que venga de parte del cielo. ¿Y por qué así? Eso está ahí claro en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? En el capítulo 16, 1, que también hemos tocado aquí en alguna forma. La señal que venga del cielo. Para el judío, igual que para nosotros, el cielo es la atmósfera, claro que sí, de la tierra. Pero religiosamente y en el campo espiritual, el cielo es donde habita Dios. Pedirle a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, un signo, una señal del cielo, lo que están pidiendo es que sea Dios mismo, hermanos y hermanas, el que venga, que dé la señal, que venga Dios mismo y revele esto que tú estás diciendo o tu misión, que tiene una autoridad por parte de Dios. Por lo tanto, para ellos, hermanos y hermanas, las sanaciones, los exorcismos por parte de nuestro Señor Jesucristo no le presentaban pruebas suficientes de su misión divina. Y a veces nosotros caemos en eso. No nos es suficiente el testimonio que proclaman otras personas de la manifestación de la gloria de Dios en sus vidas. Y como no me ha pasado a mí, pues como que tiendo a no creerlo y a no apoyarlo, como que viene por parte de Dios. Para ellos, hermanos y hermanas, para los fariseos, Dios daba señales. La cultura judía estaba basada mucho en los signos y en los señales. Y esperaban siempre señales de parte de Dios. ¿Qué hacían estos signos? ¿Qué hacían estos señales? Pues, hermanos y hermanas, estos signos y estas señales lo que hacían era que advertían de posibles catástrofes que pudiesen venir o de posibles bendiciones que pudiesen venir en el tiempo, hermanos y hermanas, donde comenzaba una nueva era. Y si Jesucristo estaba proclamando una nueva era, una buena noticia en el Evangelio, se supone que viniese acompañada de unos signos por parte de Dios, ya fueran de catástrofe o ya fueran de bendiciones. Y eso precisamente es lo que ellos que no lo ven, hermanos y hermanas, no lo están viendo, y por lo tanto ponen en tela de juicio todo lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo y no encuentran cómo creerles o cómo desarrollar la fe en cada uno de ellos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, para Jesús, que cuando Jesús nos enseña, queremos imitarlo, ¿verdad? Y para Jesús en este evangelio, los milagros eran señal, pero sobre todo, y escucha esto bien, los milagros eran señal, pero sobre todo para nuestro Señor Jesucristo era importante que ellos se fijaran en el despertar que se estaba viendo o que se estaba observando en la comunidad, en el pueblo, por los efectos de la predicación de él. Ahí hay un gran signo y ahí hay una gran señal que llevó a muchos a decir que Jesucristo todo lo hacía bien, que llevó a muchos a decir que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el Salvador, el Redentor y aquel a quien esperaban. Por lo tanto, Jesucristo quiere que se fijen en su persona, porque donde estamos buscando nosotros apoyarnos en la fe es en la persona de Cristo, y por lo tanto las señales están ahí. Pero también, hermanos y hermanas, tenemos que ver y enfocarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco aquí lo estábamos mencionando. Este Jesucristo que es Salvador, es sanador. Este Jesucristo que es Salvador,
es redentor también. Y la redención viene primero, ¿verdad? Antes que la sanación. Hay que verlo desde ese punto de vista. El Salvador que sana y el Salvador que es capaz de redimir. La redención está envuelta en todo esto y hay que ver primero a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos no hacían eso. Y a veces nosotros nos vamos por la pista de los milagros, de las señales, porque ayudan a comprender en nuestro sistema de los sentidos, de ese palpar lo intangible, convertirse en algo material que lo podamos ver como prueba de la existencia. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque nosotros como seres humanos dentro de este mundo material vivimos en muchos momentos rodeados de este truco. Y podríamos decir que es un truco, hermanos y hermanas, porque es que nosotros queremos que se materialicen las cosas, ¿no? El pensamiento se debe materializar para que exista, para que haya una acción. Mientras el pensamiento está en la cabeza, es como una imaginación, es como algo invisible. Entonces, para que exista, se tiene que materializar. Y dentro de todo eso, complicado como es, pero que tiene el aspecto científico que se mete dentro de la fe, y es el razonamiento, hermanos y hermanas, que dentro de alguna forma debería de estar buscando entendimiento iluminado por la fe, hace falta en ellos. Y en nosotros es materia de elección. Tener eso presente, hermanos y hermanas. Todo razonamiento nuestro acerca de las cosas de Dios siempre debe ser iluminado precisamente porque, pues por la fe que tenemos nosotros en las cosas que vienen de Dios. Por lo tanto, para Jesús, hermanos y hermanas, importantísimo que los milagros sean una señal y también que se vean los efectos de la predicación que está causando un cambio, que está causando una transformación. Jesús quiere que vean, hermanos y hermanas, y que la búsqueda de Dios está ahí. Ahí se ve a Dios. Ahí se encuentra a Dios en el cambio, en la transformación debido a la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que tiene un poder que hasta los muertos la escuchan. Ese es el poder que tiene Jesucristo nuestro Señor. Y esto es lo que los fariseos de alguna forma, hermanos y hermanas, no lo ven. Para Jesús, la señal que Dios da debe ser, hermanos y hermanas, acogida como el don de la persona que se revela. Es el don de la persona que se revela en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la gran señal. Ese es el gran milagro, hermanos y hermanas. Por eso es que en Juan, capítulo 16, versículo 24, dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, en la persona de Cristo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que se enfatiza ahí. Discutido ese asunto, hermanos y hermanas, que nos pone en la perspectiva a cada uno de nosotros, no olvidemos que cuando nosotros no reconciliamos esto y seguimos pidiendo señales y seguimos pidiendo de alguna forma signos para que se materialice la realidad de un Dios invisible en un mundo visible, cuando no se da, ahí es que está el peligro de que estemos guardando secretamente un rencor contra Dios cuando las cosas no nos salen bien o cuando caemos en grandes misterios como que las cosas malas le pasan a la gente buena. ¿Por qué? O hasta en el caso de señalar como responsable a Dios de los errores que yo cometo, como que estos son pruebas, como que estos son castigos y como que esta es la cruz que Dios me ha mandado. Nosotros, hermanos y hermanas, actualizando la palabra y poniéndola en la comparación que queremos hacer para poder evitar estas crisis de fe o esta fe vacilante o inmadura, hermanos y hermanas. Hoy en día se piden aún señales. Hoy en día aún se piden signos por parte de los cristianos y por parte de gente que tiene fe. Y se piden signos y se piden señales hoy en día, hermanos y hermanas, para que Dios haga notar su presencia en el mundo o para que Dios de alguna forma revele cómo hemos de actuar en las situaciones de la vida y nos aferramos a eso, que manifieste, que revele Dios, que me confirme, ¿verdad? Todo esto se puede hacer dentro de un balance espiritual, pero tenemos que tener cuidado cuando estamos buscando que se materialice lo invisible, que es el punto que estamos tocando aquí.
De alguna forma, esa revelación que queremos, esos signos, esas señales, hermanos y hermanas, que se materialice la realidad de Dios en el mundo y en nuestras vidas, va enfocada en que Dios cambie la lógica del mundo y que confirme nuestros deseos, a veces que son deseos de autoafirmación, para yo entonces tener seguridad o afirmar que yo no estoy equivocado o que estoy correcto. O en algunos casos incluso para que tenga más garantía y tenga más autoridad y tenga más influencia el poder, hermanos y hermanas, de los seres humanos, ¿no? O sea, la garantía de que lo que yo estoy diciendo viene por parte de Dios. Pues entonces que se manifieste Dios para que revele que yo tengo la autoridad para hacerlo. Esto corre, hermanos y hermanas, en el campo de la fe con los cristianos, con los que oran, con los enfermos, con los que están dentro de situaciones que a veces son de líderes cristianos también. Invocar el nombre de Dios o aludir el nombre de Dios para que el pueblo, para que los creyentes entonces tengan la seguridad de que fue Dios el que me lo dijo, fue Dios el que habló, es Dios el que está pidiendo esto. Con esto hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Se trata de que se revele que Jesús es el tipo de Salvador que se ajusta a mí. Lamentablemente, por eso la obstinación de los signos y de las señales, se ajuste a mí la presencia reveladora por parte de Dios. Y no, hermanos y hermanas, que yo me ajuste a la presencia de Dios. Y en eso hay que tener sumo cuidado y es bien peligroso, hermanos y hermanas, porque así no es que funciona la dinámica ni la sintonía con las cosas de Dios. Yo soy el que tengo que ajustarme a la forma en que Dios obra, a la forma en que Dios se manifiesta, a la forma en que Dios se revela, a la forma en que Dios quiere los signos, las señales, los milagros, los prodigios. Eso tiene que estar presente en nuestra vida espiritual. Eso tiene que estar presente en el descubrimiento, hermanos y hermanas, de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, de alguna forma, se manifiesta al solicitar tantos signos y tanta señal que yo no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo me estoy imponiendo. Estoy faltando aquello del Padre nuestro, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Entonces no me ajusto al plan de Dios y cómo Dios quiere manifestarse. Y que de alguna forma, esa revelación, ese signo, esa señal, de alguna forma, pues corrobore, hermanos y hermanas, la manera que yo tengo de pensar para que los demás entonces puedan comprender y entender. No solo los demás, sino yo también. Eso es lo que busca la gente, es la seguridad, hermanos y hermanas. Por eso hablamos de crisis de fe. Por eso hablamos de fe vacilante, porque se está buscando seguridad como creyente en una forma sacada de perspectiva y también en una forma obstinada que es peligrosa. Esa era la forma de la conducta de actuar de los fariseos, hermanos y hermanas, demasiado obstinados en esto. La gran, hermanos y hermanas, pregunta que tal vez nos podemos hacer y la gran señal que nos deja nuestro Señor Jesucristo es que es su persona la que nos debe de atraer. Y ya con el reconocimiento de Jesucristo como nuestro Salvador y creyendo en su vida, en sus acciones, en su palabra, en su testimonio y en lo que ha hecho de acuerdo a la Sagrada Escritura que está ahí para confirmarlo, debe ser suficiente para nosotros, hermanos y hermanas. Las acciones de parte de nuestro Señor Jesucristo de alguna forma son liberadoras y tú y yo lo sabemos y se ha hablado mucho de esto en la palabra de Dios. Los gestos de Cristo dan fe de todo eso, de que viene de parte de Dios. Son gestos de misericordia, hermanos y hermanas, que no podemos pasar por alto. Ese gesto y esa disposición que tiene Jesucristo para un perdón generoso. ¿Qué más señal? ¿Qué más signo, hermanos y hermanas? ¿Qué más portento queremos nosotros? Si eso está bien claro ahí y es lo que nosotros buscamos y nos debe dar una firmeza, no debemos de caer en crisis por otra cosa, hermanos y hermanas. Si hemos sido parte de la misericordia de Dios, somos el objetivo del corazón misericordioso de Dios que se conmueve ante nuestra tragedia, ante nuestro dolor, ante nuestro sufrimiento, ante nuestra vida amenazada en la situación que sea, incluso que si alguien por el que estamos pidiendo oración se muere, la fe continúa viva en que se va a resucitar, que va a tener vida en el nombre de Dios. Hasta en eso
Dios fue claro con nosotros, hermanos y hermanas. ¿Por qué buscar más signos? ¿Por qué buscar más señales? Es lo que nos estamos cuestionando hoy. Y debe de servir, hermanos y hermanas, como un alimento espiritual para cada uno de nosotros, la conciencia de lo que Cristo ha hecho, que a veces pasamos por alto por estar envueltos en más cosas, como los fariseos, ¿no? Si no se mueve la tierra, Dios no está contigo. Si no se abren los cielos, Dios no está contigo. Si no envía un mensajero o un ángel, Dios no está contigo. Eso es lo que esperamos, pues, hermanos y hermanas. Y muchos caen en esas cosas. O sea, una persona que tiene una comunidad, una persona que está al frente de una comunidad, un líder que está frente a una comunidad, que para satisfacer esa necesidad de visibilidad que quiere la gente y de la materialización de Dios en la tierra, tiene que estar con esto de que estaba en casa y tembló la tierra, estaba en casa y vino un viento y sacudió todo y ahí Dios me habló. Pues entonces estamos cayendo en lo mismo, porque si no, entonces no hay seguridad, si no, entonces no nos creen. Y estamos cayendo prácticamente en ese mismo error, hermanos y hermanas. Aquí encerrado en medio de todo esto, hermanos y hermanas, con el conocimiento que tenemos de lo que pasó con los fariseos y quiénes eran los fariseos, y sabemos que hubo gente farisea que eran muy buenos, hermanos y hermanas, y muchos muy buenos judíos y muy buenos creyentes. No estamos hablando de ese campo, hermanos y hermanas. Pero de aquí, de alguna forma, el rechazo de parte de los fariseos en pedir más señales y más signos porque no están convencidos de lo que Cristo hizo, es también porque en el fondo Jesús le dijo: ustedes son los causantes y ustedes son los cómplices de que este pueblo esté como esté. Eso está detrás de todo eso. Ustedes son los responsables y los cómplices de tomar a un enfermo y sacarlo de la comunidad y que no entre a la sinagoga porque está condenado por la ley y hay que sacarlo de aquí. Ustedes son los responsables de que el pueblo esté en una opresión tan terrible, con tantas leyes vanas que tienen, con tantas leyes que han hecho sagradas que no satisfacen a Dios, por estarse enmarcando solo en el culto, en el rito y el sacrificio, y no se ocupan de la persona. Y la persona está por encima de la ley. La felicidad de la persona está por encima de la ley. La paz de la persona está por encima de la ley. El amor, la compasión, el perdón, todo eso está por encima de la ley. Ustedes son los causantes de tener al pueblo como lo tienen. Yo lo estoy edificando, yo lo estoy sanando, yo lo estoy recuperando, yo lo estoy transformando, yo lo estoy cambiando con el poder de Dios. Eso se encierra ahí, hermanos y hermanas, y es bastante fuerte para escucharlo. Pero al sentirse cómplices, rechazan a Cristo, porque la carga entonces la tienen ellos. No es castigo de Dios que una persona esté enferma, hermanos y hermanas. ¿Cómo yo voy a ser responsable a Dios de los males de las personas? ¿Cómo yo voy a ser responsable a Dios de los errores de las personas? ¿Cómo yo voy a guardar un secreto o secretamente, hermanos y hermanas, un rencor contra Dios? Porque no me da una señal, porque no me da un signo, porque supuestamente no atendió mi caso, porque le pedí por mi hijo y murió, porque le pedí para que no cayera preso y cayó preso. O sea, ¿dónde está todo esto? ¿Me guardo yo secretamente un rencor contra Dios? ¿Sigo yo haciendo responsable a Dios por los errores que he cometido, por los errores que ha cometido mi familia o por los errores que han cometido los matrimonios, hermanos y hermanas, como esposo y esposa? Eso lleva a esta situación, eso está en el fondo. Y a veces no nos damos cuenta de que somos los autores o somos los cómplices de lo que está pasando en ese hogar, de lo que está pasando en ese matrimonio. Y no podemos ocultamente, hermanos y hermanas, irnos en contra de Dios. Esto lo que provoca es, hermanos y hermanas, una incomprensión obstinada. Y el problema que tenían los fariseos es esa incomprensión obstinada. La persona que sigue buscando signos y señales para entonces tener la seguridad de la existencia de Dios o que Dios está en estas cosas, hermanos y hermanas, y para que aumente mi fe y tenga una fe madura, es cuestión de que ha caído dentro de un estado, hermanos y hermanas, dentro de un síndrome, dentro de un modo, lamentablemente, de una incomprensión obsesiva
de las cosas de Dios. Y ya eso estamos tocando los extremos. Lamentablemente, hermanos y hermanas, se cierra voluntariamente el corazón. En esta solicitud exagerada de signos y señales se cierra voluntariamente el corazón. Y queremos entonces que Jesucristo actúe a nuestra manera y conforme a nuestras ideas. Es una manipulación, hermanos y hermanas, una manipulación. Y no debe estar en ninguno de nosotros. Esto no ayuda, hermanos y hermanas, de ninguna forma a un desarrollo correcto en la fe. Jesús, por su parte, hermanos y hermanas, no puede hacer nada por ellos. Y eso fue lo que vimos en el Evangelio de hoy. No va a haber ninguna señal para esta gente. No se les va a dar ninguna señal fuerte, hermanos y hermanas, ninguna señal, ni de un milagro, hermanos y hermanas. No se les va a dar una señal. Y estas son palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es capaz Jesucristo de que no se les va a dar una señal, no se les va a dar un signo ante esa incomprensión obstinada que tienen ellos? Porque no hay fe sincera en Él. Y si no hay fe sincera en Él, hermanos y hermanas, no hay milagros que valgan. Yo no puedo estar en un modo de sospecha, de duda, de inseguridad y de seguir pidiendo pruebas para poder creer. Y escúchame bien, no son los no creyentes, son los que creen los que caen a veces en esto. Para yo entonces afirmarme más en las cosas de Dios. El primer capítulo de la carta de Santiago, el versículo 1 hasta el 11, hermanos y hermanas, habla acerca de la paciencia en medio de las pruebas y habla de la firmeza que hay que tener en la fe, exactamente para evitar estas demandas, estas exigencias de señales, de signos y de milagros para yo poder creer, para que se materialice la realidad de Dios en mi vida y entonces yo saber que existe. Tiene que haber firmeza en la fe, dice Santiago. Y sobre todo debe de haber, hermanos y hermanas, paciencia en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas son las que crean dificultades, hermanos y hermanas. Las pruebas son las que nos ponen en el vacilarnos en la fe, en el estar en un lado de fe, en un lado de no fe, en un lado que creo y en un lado que no creo. Y eso es lo que está enfatizando ahí Santiago. Debemos de tener paciencia en esas pruebas que vienen acerca de si existe o no existe Dios. Porque ahí es que nosotros tenemos que desarrollar nuestra capacidad para soportar. Y él habla mucho acerca de la paciencia, hermanos y hermanas. Los problemas ponen a prueba la fe, dice Santiago. Y es verdad, las situaciones difíciles, las situaciones inesperadas, las situaciones que tienen que ver con la amenaza de la vida, en ciertas penurias, en ciertas situaciones de dificultad, ponen a prueba la fe y nosotros caemos en otra postura, nosotros caemos en otra sintonía de creyentes, pasamos casi a paganos o hasta incrédulos, y con esto hay que tener mucho cuidado. Y no se puede vacilar, dice Santiago, no vacilen en términos de eso, ¿no? El mundo no es solo para pasarla bien. Y los que tenemos fe tenemos que tener cuidado con eso. El mundo no es solo para pasarla bien porque tengo fe. Ahora yo soy cristiano, ahora yo soy creyente, ahora yo tengo el favor de Dios y se supone que lo pase bien. Y entonces toda la gracia, toda la bendición, protección, alivio, problemas resueltos, enfermedades no van a estar conmigo, la vida cambia, la prosperidad viene y ¡pum! ¡Ay, no va a haber dificultad! Una vez cristiano, la paso bien en el mundo. Uy, hermanos y hermanas, ¿por dónde vamos? Si pensamos así. Por eso el que piensa así empieza cuando las cosas no salen como esperábamos o con el favor de Dios que supuestamente y alegadamente creíamos que íbamos a venir, hermanos y hermanas, empieza a guardarse secretamente un rencor contra Dios y empezamos a hacer responsable a Dios de nuestros errores o de los errores de los demás. Santiago dice algo precioso, principio de fe. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da para creer y madurar como personas cristianas, como creyentes. Aprovechemos este tiempo que estamos viviendo aquí, que no es solamente para pasarla bien, pero para crecer, para creer, para madurar como personas. El que no ha sufrido, hermanos y hermanas, sabe poco, porque el sufrimiento va a dejarle saber a Dios lo mejor que tú tienes. Se va a revelar a Dios cuánto yo tengo de profundidad en mi creencia y en mi seguimiento. Ahí es que se bate el cobre.
hermanos y hermanas, no es no sufriendo, es aguantándolo, soportándolo, pasándolo en vivo, ¿verdad? O sobrepasándolo en el nombre de Dios. Ahí es que se desarrolla la fe, hermanos y hermanas. Porque una parte de todo esto, lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, tenemos que hacerla nosotros. Nos volvemos mejor personas, hermanos y hermanas, superando dificultades, no evitándolas. Nos volvemos mejores cristianos, nos volvemos mejores hombres y mujeres de fe profunda, de la fe madura, de la fe donde Dios hace milagros cuando nosotros superamos esas dificultades, hermanos y hermanas. Y eso lo que significa para Dios es que no nos hemos resignado, porque el que tiene fe no se resigna, lucha, no se quita, sigue, prevalece, permanece, desafía, reta. No es vencido, porque cree un Cristo que es vencedor y es un Cristo de la victoria, hermanos y hermanas. Por lo tanto, no nos resignamos, hermanos y hermanas. No te resignes a sospechar de Dios o a la supuesta ausencia de Dios en nuestras vidas. Esto también significa que cuando superamos dificultades, nos hacemos responsables de nuestro destino. Y Dios quiere que nos hagamos responsables de nuestro matrimonio. Dios quiere que nos hagamos responsables de nuestro papel como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermana, como creyente, como amigo. Dios quiere que nos hagamos responsables de nuestro propio destino, no escapar de Él o tirarlo todo a que Dios me resuelva porque Él es mi Dios y Él puede contra todo. Hay, hermanos y hermanas, que pedir con fe. Hay que pedir con fe, no estar pidiendo señales, ni signos, ni milagros en ese sentido, sino que hay que pedir con fe. Santiago lo dice en el capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice, pero hay que pedir con fe, sin vacilar. Porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a la merced del viento. Esta gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Y uno dice, es verdad, eso suplementa la situación de los fariseos hoy con Cristo, ¿no? Porque su fe es vacilante, porque están divididos, porque son inestables, pues entonces no pueden esperar nada del Señor. Pero también, hermanos y hermanas, la meditación y la reflexión nos cae a nosotros cuando caemos en esos mismos parámetros, cuando estamos dentro de esa misma situación. Por lo tanto, hay que pedir con fe. Sin fe no podemos esperar nada del Señor. Acuérdate de eso, sin fe no podemos esperar nada del Señor. Aquí lo importante y en conclusión es, hermanos y hermanas, nosotros en la vida de fe tenemos que asegurarnos, descubrir y averiguar con sabiduría divina que es el razonamiento iluminado por la fe, cuáles son los obstáculos que Dios quiere sacarnos de delante. ¿Cuáles son los obstáculos que Dios nos quiere sacar de delante? Que Dios nos quiere sacar. No necesariamente los que yo quiero que me saque, sino los que Él quiere que yo no pase por ellos o que yo los enfrente y los supere. Eso, el resultado, va a evitar, hermanos y hermanas, que nosotros de alguna forma guardemos secretamente un rencor contra Dios o que hagamos responsable a Dios de nuestros propios errores. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.